Muchos de nuestros amigos ya nos fueron dejando algunas consultas en el posteo que hicimos en esta cuenta, arroba Canal 9 Televida, y también en los diferentes posteos que hicimos en las distintas redes sociales. Lo que sí, y ya que estás vos aquí, le vamos a aclarar a todos los que se han ido sumando a este chat, que no vamos a hacer consultas puntuales sobre trámites específicos. Muchos nos han dejado algunas inquietudes respecto de trámites que han iniciado o de trámites que han iniciado sus familiares. Esas cuestiones puntuales que tienen que ver con trámites precisos y específicos, por supuesto, no las vamos a poder despejar aquí porque no estamos haciendo una consulta abierta ni en una UDAI ni en una UDAT como para poder despejarlas, pero sí la idea es ir haciéndote consultas que nos vayan despejando dudas respecto de algunas cuestiones. Lo primero que te quería trasladar, Carlos, es esta novedad que comunicó el presidente de la Nación días atrás, es la eliminación del tope de la asignación universal por hijo. Asignación respecto de beneficios. Hasta ahora era solamente 5 beneficios de manera conjunta. A partir de hoy se libera sin número o tiene un nuevo tope, Carlos. Bueno, Mario, ese anuncio tuvo dos características o dos puntos. El primer punto es respecto a la cantidad de hijos e hijas por los cuales se percibía la asignación universal por hijo, por lo cual nosotros venimos realmente a universalizarla ahora, en cuanto Ujú. a cantidad. De alguna manera, Sí, es decir, para todos, sin tope. exactamente. Digamos, había una situación de alguna manera de injusticia en este sentido. ¿Por qué? Porque la asignación familiar que cobran los niños, niñas y adolescentes, hijos de personas que tienen trabajo registrado o son monotributistas, nunca tuvo un límite. La asignación universal por hijo sí tenía el límite de hasta 5. Por lo tanto, lo que se hizo fue eliminar ese tope, ese es uno de los puntos. Son alrededor de 1 millón de niños, niñas y adolescentes, como decía, en la Argentina, particularmente en la provincia de Mendoza. Actualmente tenemos 201.000 beneficiarios y beneficiarias y se sumarían alrededor de 40.000. ¿Por Correcto. qué digo se sumaría, Mario? Porque en muchos casos las madres iban cuando nacían su hijo iban y los registraban en la ANSES. Pero en muchos casos cuando llegaban al quinto hijo, ya el sexto no lo registraban porque no tenían, digo, con el objetivo de percibir la asignación universal por hijo, como no lo iban a cobrar, directamente evitaban el trámite. Así que hay un universo que está registrado en la base de datos del ANSES y hay otro universo que tenemos que salir a buscarlo, digamos, del Estado para que puedan inscribirse. Y si me permitís, el otro punto, porque dije que habían dos, el otro punto es que se elimina la obligatoriedad de la presentación de la libreta de la asignación universal por hijo este año, que vencía el 31 de diciembre. Esto es algo que se venía Correcto. estudiando en el organismo. Nosotros en el territorio, en la calle, detectábamos que la gente estaba circulando innecesariamente porque iba al centro de salud a intentar llenar la libreta de la asignación y no se lo llenaban porque estaban abocados al COVID. Iban a las escuelas y en las escuelas en muchos casos tampoco les llenaban el formulario libreta y lo que sucedía era, digo, primero no se cumplía el objetivo de llenar el formulario y presentarlo y por otro lado es mucha gente saliendo a la calle en un momento en el cual tenemos que evitarlo mientras se pueda. Y además siempre teniendo en cuenta también que la mayoría de nuestros beneficiarios y beneficiarias se mueven en el transporte público de pasajeros, que también es un foco un lugar encerrado que el riesgo de contagio de COVID es mucho mayor. Así que esos fueron los dos puntos que se anunciaron que anunció el presidente de la Nación junto con la directora ejecutiva ANSES, Fernanda Raberta. Ahora, ese requisito de completar la libreta en cuanto a salud y en cuanto al rendimiento educativo o la asistencia a la escuela, ¿eso directamente se elimina para este año o va a haber un nuevo plazo el año que viene? No, no, se eliminó la obligatoriedad de la presentación este año, incluso la asignación universal por hijo, a diferencia de la asignación familiar, tiene una característica, que es que todos los meses se cobra el 80% del valor de Claro. la asignación universal por hijo, el 20% se va reteniendo y ANSES se lo paga cuando la madre o el padre, en su gran mayoría lo perciben las madres, demuestran que les hicieron el control de vacunación, el control de salud y el de escolaridad a partir de los 4 años. Entonces, ese 20% retenido se percibe a los 60 días posteriores a la presentación de la libreta. Se está La pregunta, terminando de definir cuándo se va a pagar el 20% retenido a todas esas madres que no han podido presentar la libreta.
que no han podido presentarlo. Ahora hay otra cuestión y es que al eliminar el tope, en algún punto, si bien no son muchos los beneficiarios, se puede cruzar con la pensión de madres de 7 hijos. Aquellas mamás que tienen más de 7 hijos perciben una pensión, una no contributiva. Para poder percibir la AUH no hay que tener otro beneficio. En este caso, ¿se pueden cambiar de uno al otro, de un beneficio al otro? Aquella mamá que tiene 7 o más hijos, pasarse a la AUH y resignar ese beneficio. Sí, Mario, en ese caso se puede renunciar a la pensión de madre de 7 o más hijos y por lo tanto va a empezar a cobrar la asignación. ¿Cuál es? Digo, nosotros analizábamos esta situación que me estás preguntando y Ujú. el tema es que la pensión no contributiva, la de madre de 7 o más hijos, también da obra social, que es dentro del plan Incluir Salud. Entonces, si renuncian a Claro. la pensión de madre de 7 o más hijos, dejarían de tener esta obra social y pasarían a cobrar la asignación. La verdad es que también analizándolo, Mario, en la generalidad, ¿no? Siempre desde la generalidad, es muy raro que también se superen los 7 hijos, hasta por una cuestión Eh, de tiempo, pensémoslo, ¿no? Porque también lo que va sucediendo es que muchos son mayores de edad y también la madre de 7 o más hijos lo percibe sin importar la edad. La asignación universal por hijo es hasta los 18. Y voy a un ejemplo. Puede que una madre tenga de los 7 hijos, uno sea menor de 18 y los otros 6 mayores. Le corresponde la pensión de madre de 7 o más hijos. Ahora, si renuncia a esa pensión, va a percibir la UH por solo un hijo. Así que estimamos ah, que no va a ser mucho este universo de los que definan, de las madres que definan renunciar a la pensión. claro, se puede llegar a entender en base a lo que ustedes tienen y, a ver, valga la redundancia, en la base de datos del ANSES, que sean muchas las pensiones no contributivas por madre de 7 hijos, o es un número pequeño en relación al universo de la OH. Ahí lo perdimos un instante a Carlos y ya seguramente va a reconectar y nos va quizá a iluminar un poco respecto de esto. Bueno, ahí queda claro lo que él decía. Sí, lo que te preguntaba Carlos, ahí te tomamos. En base a los datos que ustedes manejan, la cantidad de beneficiarias de pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos, ¿es un número gravitante o es menor dentro del universo de beneficios que paga el ANSES? No, no, es menor la cantidad de pensiones en general, de las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas son tres tipos hoy en día, cuatro tipos, perdón. La pensión por vejez, la pensión por discapacidad, la pensión universal para el adulto mayor y la pensión de madre de 7 o más hijos. Pero este universo, como te decía, es muy acotado. Digo, Ah, el bien. número de Mira, asignaciones universal por hijo es muchísimo más grande. Te decía que hoy en día son 201.000 los niños, niñas y adolescentes que perciben la AUH y representado en quien recibe el beneficio, que es la madre, son alrededor de 140.000. Esto también termina de graficar números que fueron difundidos incluso por el gobierno anterior respecto a la cantidad de hijos por los que perciben la asignación universal por hijo las madres. El 52% de las madres que cobran la UH cobran por un solo hijo. El ujú. 28% cobran por dos. Solo el 2% de las madres que cobran la asignación universal por hijo están cobrando por cinco. Así que si llevamos a esa referencia, podemos hacer el Claro. cálculo que va a ser el 1% las que van a cobrar por más de cinco. Claro, pero así todo es 1 millón de chicos que estaban fuera del sistema y no estaban registrados. Otra de las preguntas que se repite tanto aquí, y le agradecemos a todos los amigos que nos van trasladando sus inquietudes en este mismo chat, como las que hicieron en los posteos, tiene que ver con el otorgamiento de turnos del ANSES. Sabemos que las oficinas están trabajando solo con turnos, que el 130 tiene personal acotado, la línea telefónica gratuita. ¿Cuál es la opción para solicitar un turno y poder iniciar cualquier tipo de trámite? Bueno, Mario, hoy tenemos habilitado algunos canales alternativos. Yo digo que en el organismo que yo ya llevo algunos años, hace 10 años mínimo se venía discutiendo que una persona se pueda jubilar por internet, que no necesite la presencialidad. Y siempre digo, habían como trabas y muchas discusiones dentro del organismo, y en tiempos de pandemia se implementó una oficina virtual en 15 días, en principio para actualizar los datos
de relaciones familiares y datos personales para poder percibir el ingreso familiar de emergencia, pero ya hemos incorporado alrededor del 90% de los trámites a la oficina virtual. Entonces, por un lado se pueden solicitar turnos para realizar los trámites presenciales, pero por otro lado tenemos, otro de los casos es la unidad de atención móvil, que nos tratamos de acercar a los distritos que tienen mayor dificultad para llegar a una oficina, pero la atención virtual nos permitió a nosotros incluso también generar un equilibrio, Mario, porque como en todos los ámbitos, tenemos, en tiempo de pandemia, tenemos nosotros personal que pertenecen a grupos de riesgo, por lo tanto Claro, están en su casa. ¿Qué nos permitió eso? Que digo, si no hubiera existido la atención virtual, todos esos trabajadores y trabajadoras estarían en su casa haciendo nada. Pero con la atención virtual también nos permite generar un equilibrio en ese sentido. El sector de trabajadores que está en las dependencias presencialmente atienden a un sector de la población, pero muchos de los que están en su casa también pueden atender a quienes realizan los trámites de manera virtual. Entonces, como decía, los trámites ingresando en la web de ANSES, en atención virtual, con el CUIL y la clave de seguridad social, que es bastante simple generarla, hace tiempo era mucho más complejo la generación de la clave, incluso en muchos casos se hacía presencialmente en una oficina eso también, pero ahí pueden realizar la mayoría de los trámites, ya son el formulario madre para la percepción del salario familiar, que es un embargo de salario, todavía no se puede realizar por la atención virtual, las jubilaciones de regímenes especiales, como pueden ser penitenciarios, policías, docentes, tampoco se pueden realizar por medio de la atención virtual, y estoy tratando de pensar cuáles son los otros trámites, pero bueno, el resto de los trámites se pueden realizar todos por medio de esa herramienta. Por otro lado, bueno, siempre la posibilidad de sacar el turno, yo siempre los guío en lo posible a la web de ANSES, que es mucho más simple, porque como bien decías vos, hay una dificultad también que se generó con respecto a la unidad de atención telefónica, al 130. En este caso, digo, por una cuestión hasta operativa, el 130 tiene al trabajar en su dependencia, desde su casa no tiene la línea telefónica habilitada para poder recibir llamados. Así que los trabajadores que atienden el call center y están en su casa están realizando atención virtual, y es restringida la cantidad de operadores que atienden el 130, con un dato más, Mario, que creo que es importante. También en los últimos 4 años, en la Regional Cuyo, que es el ámbito mío, el que me corresponde, pasamos de tener 735 trabajadores a tener 565. Entonces, disminuyó nuestra cantidad de trabajadores y trabajadoras, por lo tanto la capacidad operativa, y por otro lado las prestaciones se implementaron notablemente, ni hablar en tiempo de pandemia, ¿no? Que incorporamos ingreso familiar de emergencia, ATP, bono salud, ya la cantidad de beneficiarios y beneficiarias en el país son más de la mitad de la población, a la cual claro. llegamos de manera Rafita, directa.